Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, me gustaría hablaros un poco del Tratado del Amor de Dios de Francisco de Sales, que consta de 12 libros. Y bueno, esta es una edición del Apostolado Mariano de Sevilla, del año 94. Y se nos dice en la introducción a estos 12 libros que San Francisco de Sales nació en 1567 cerca de Ginebra. A los 14 años fue enviado a París, en donde fue discípulo de los jesuitas durante 7 años. Estudió posteriormente jurisprudencia en Padua, doctorándose en Derecho en 1592. Dios puso en su camino a un alma de talla excepcional, Santa Juana Francisca Frémiot de Chantal. Ambos fundaron el 6 de junio de 1610 la Congregación de la Visitación para hacer accesible la vida religiosa a quienes por su salud, su educación o sus compromisos en el mundo no tenían acceso a las formas hasta entonces existentes. No cabe un conocimiento más profundo de la psicología humana que la de las constituciones visitandinas. La máxima favorita del santo era no pedir nada, no rehusar nada, a ejemplo del niño Jesús en la cuna. Tras un viaje a París conoció a San Vicente de Paúl, a quien confió el cuidado espiritual del recién creado monasterio de la Visitación. Falleció en Lyon el 28 de diciembre, Día de los Inocentes de 1622, y fue beatificado en 1661, posteriormente canonizado. San Francisco de Sales es uno de los autores que más hondamente han influido en la espiritualidad posterior, principalmente a través de su magnífico Tratado del Amor de Dios. Este famoso tratado se divide en 12 libros. En el primero habla de la voluntad como sede del amor, que es una preparación. Este primer capítulo es una preparación y una introducción a todo el libro. En el segundo libro está dedicado, en el primero, como os comentaba, habla del amor en general y el amor de Dios en particular. El segundo libro está dedicado al origen del amor divino. El tercero trata del progreso y la perfección del amor. El cuarto, de los peligros que pueden determinar la decadencia y ruina de la caridad. Este es un concepto muy importante, como pienso que después me referiré, ¿no? El concepto de la caridad, que es una idea muy tergiversada y distorsionada. La caridad es el amor puro, el amor auténtico, el amor incondicional, el servicio absoluto, en donde no se da los mercadeos propios de los amores mundanos, por decirlo así. El quinto libro habla de las principales maneras de ejercitar el amor, de la complacencia, condolencia y benevolencia. Los libros sexto, séptimo y octavo se dedican al ejercicio del amor en la oración. Esto también es muy importante, ¿no? De cómo la oración verdaderamente, la oración es un diálogo con Dios, con la esencia de la vida, con la fuente de la vida. Y nos explica Francisco de Sales que la oración verdaderamente es un estado superior al de meditación, porque la meditación es un entrenamiento mental para predisponernos a entrar en ese diálogo, que es
entonces ya accedemos al nivel de la oración, al nivel de la conversación con la esencia de la vida, con la fuente de la vida, con la divinidad esencial. Y por encima de la oración, como dice Francisco de Sales, está la contemplación. Sigue muy de cerca, se nos dice en esta presentación, a Santa Teresa de Ávila. Es fundamental, ¿no? Para él el precedente de la doctrina de la mística que esta santa española expresa en sus libros, ¿no? Fundamentalmente en Las Moradas o Castillo Interior. Mezcla con frecuencia la descripción de fenómenos místicos con otros que no lo son, y da a muchas prácticas ascéticas nombres que en San Juan de la Cruz y Santa Teresa están consagrados para designar gracias místicas. Las oraciones místicas que mejor describe el Santo Obispo de Ginebra son las de recogimiento, incluso quietud y contemplación estática, que describe a la luz de los escritos de la Reforma del Carmelo. El libro noveno se consagra a la unión de nuestra voluntad con la voluntad divina de beneplácito y también a la práctica de la santa indiferencia para aceptar todo lo que Dios disponga de nosotros, coincídanos con nuestro querer. La santa indiferencia no se refiere a la indiferencia mundana, obviamente, sino se refiere a una disposición total para ser receptores de aquello que Dios nos transmite, nos comunica, de aquello en lo que Dios nos ilumina. Esa es la santa indiferencia, porque no hay ninguna condición. No se trata de insensibilidad, como la indiferencia del mundo con respecto a nuestros semejantes. El libro 10 describe la dulzura del amor a Dios y al prójimo por Dios. El 11 muestra de qué manera el amor perfecciona y hace agradables a Dios todas las demás virtudes. También habla de la importancia de los dones del Espíritu Santo y de sus preciosísimos frutos. Finalmente, en el libro 12 se dan los últimos consejos para progresar en el amor divino. Sin duda, son los últimos libros de este tratado los más interesantes. Por eso os leeré, compartiré con todos vosotros y vosotras algunos de estos pasajes y también mis impresiones personales e intransferibles. Pero antes os voy a hablar os hablaré más que nada del final, como bien dice la introducción, que por lo visto es lo más trascendente, lo más importante. Pero os voy a hablar de cómo va avanzando el libro, ¿no? El primer libro, como os comentaba, contiene una preparación de toda la obra. Se nos habla, por ejemplo, de la hermosura de la humana naturaleza. Dios entregó a la voluntad el gobierno de todas las facultades del alma. Esta es una idea fundamental en el libro. La voluntad está por encima de todo. La voluntad rige nuestras vidas. Allí donde está nuestra voluntad, allí van todas las potencias del alma, todas nuestras capacidades, de todos nuestros talentos. Tras ella. De ahí la importancia de la voluntad. La voluntad está en relación, por lo tanto, con la certidumbre, con la aceptación, con la autoestima. Cuando no se reconoce el poder de la voluntad, como yo ya he dicho ya en otras ocasiones, acontece que tenemos voluntad de poder. Y esa voluntad de poder está basada en la carencia, es una mentalidad de carencia, de escasez. Soy hijo de la nada, como bien dicen tantos filósofos existencialistas, la vida no tiene sentido alguno y por lo tanto yo soy un fenómeno fortuito, que no valgo nada de por sí, no soy heredero de ningún gran patrimonio.
de mis antepasados, de la historia de la humanidad, de la historia de nuestro planeta, de la historia del universo. No soy nada, por lo tanto, a través de la voluntad de poder intento robar desde afuera en mis relaciones, en las situaciones que se producen en mi vida, intento robar, intento hacerme con un valor que no reconozco en mí. Esta mentalidad obviamente no puede desembocar en otro lugar que no sea en el conflicto, en el ataque, en la guerra, en la crueldad, en la desvirtuación de todo lo lo benéfico que hay en la condición humana y en la vida. Se ve sobre todo, por ejemplo, en la sexualidad, ¿no? La perversión del placer sexual, del gozo sexual, es lo que trae toda la pornografía, ¿no? Toda la crueldad, toda la explotación sexual, toda la violencia sexual. Pero bueno, voy a seguir comentando algunos de estos puntos. ¿De qué manera la voluntad gobierna el apetito sensual? Justamente este es otro de los apartados ya del primer capítulo, ¿no? Y está en relación con lo que antes os comentaba, ¿no? El amor domina sobre todos los efectos. El amor mueve al mundo, verdaderamente. Cuando se niega el amor, pues aquella negación es lo que determina el mundo en el cual vivimos. El amor domina todos los efectos y pasiones y también gobierna la voluntad, si bien la voluntad tiene también dominio sobre él. Se explaya el santo sobre esa relación entre voluntad y amor. Amor y voluntad. Porque el amor es la esencia de la vida. Sin embargo, nuestra vida la mueve la voluntad, como antes os comentaba. Pero no es que la voluntad sea superior al amor. Se nos habla también de cómo el amor de Dios domina sobre todos los demás amores. También se nos dice cómo el amor tiende a la unión. El amor tiende a la unión, al reconocimiento de la unidad de la vida, del universo del cual somos partícipes. Y no me refiero al universo físico, aunque también pudiera ser, sino al concepto metafísico de universo. Universo, volver a la unidad, reconocerse en la unidad. Y este es otro tema también muy importante en San Francisco de Sales, cuando habla de la importancia de la diversidad, un tema muy actual, como podéis ver. La diversidad para San Francisco de Sales existe siempre, en este mundo y en el más allá, en la tierra separada y en el cielo integrado en la tierra. En el paraíso y fuera de él. La diversidad, cada cual, cada criatura expresa una identidad propia, personal e intransferible. La unión pretendida por el amor es espiritual. Que la caridad se ha de llamar amor, lo que os comentaba también antes. La caridad es el amor puro, el amor auténtico, de la conciencia que hay entre Dios y el hombre. También se nos habla de que naturalmente no está en nuestras manos el poder amar a Dios sobre todas las cosas. No está en nuestras manos el poder amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, hay algo, tiene que haber un proceso, una transformación, una capacidad de ser receptores de algo que nos haga trascender esa incapacidad a la cual se refiere Francisco de Sales de amar a Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, todo tiene un proceso en este mundo, en esta encarnación en la cual nos hallamos, en esta condición humana. Todo tiene sus procesos. Es inevitable que sea así. El libro segundo habla de la historia de la generación y nacimiento celestial del amor divino. En Dios no hay más que un solo acto, el cual es su propia divinidad.
se nos habla de la caridad, del sentimiento de amor que recibimos por la santa esperanza. El libro tercero habla del progreso, lo que antes comentaba, progreso, proceso, del progreso y de la perfección del amor. Que el amor sagrado puede aumentar más y más en cada uno de nosotros. No hay un límite para el amor sagrado. No llegamos a un punto, esa es una desvirtuación bastante común. No hay un estado de perfección en la condición humana, sino que se está permanentemente aumentando en esa progresión hacia la santidad, hacia la integridad, porque todo esto se puede transponer a un lenguaje psicológico, por ejemplo. El motivo de hacer mi reflexión sobre este libro es precisamente por eso, ¿no? Para que veáis cómo en muchos libros místicos de hace muchos siglos ya se nos dice cosas que hoy se nos dice en la nueva espiritualidad o incluso en la psicología, ¿no? Lo que pasa es que esos que se dedican a estudiar obras canalizadas, como ahora se le dice, de esta época, generalmente no tienen una formación en este tipo de textos místicos, de Santa Teresa, de Jesús, de San Agustín, del propio Francisco de Sales, de Fray Luis de Granada, etcétera, etcétera, o Fray Luis de León. El alma que vive en caridad progresa en ella. También se nos habla del incomparable amor de la Madre de Dios Nuestra Señora. Los recursos también literarios y poéticos que usa el santo son importantes, ¿no? Es un auténtico escritor, porque está bien pertrechado de esos recursos de los cuales hace uso en su obra, ¿no? Se nos habla de que la santa luz de la gloria servirá para la unión de los espíritus bienaventurados con Dios. En el libro cuarto se habla de la decadencia y ruina de la caridad, de los problemas con los cuales nos podemos encontrar en esta progresión, en este proceso. En el libro quinto se nos habla de los principales ejercicios del amor sagrado, que consisten en la práctica de la complacencia y de la benevolencia. Se nos habla de cómo el deseo de ensalzar y glorificar a Dios nos aleja de los placeres inferiores y nos hace atentos a las divinas perfecciones. Este es otro tema también importante, ¿no? El deseo de agradar, de amar perfectamente, de servir a la divinidad en nosotros, no nos aleja de nuestros semejantes, sino que nos hace mejores personas con respecto a ellos. ¿Cómo practicamos el amor de benevolencia en la alabanza que nuestro Redentor y su Madre dan a Dios? Se nos habla también de la soberana alabanza con que Dios se alaba a sí mismo y del ejercicio de benevolencia que en ella practicamos. En el libro sexto se nos habla de los ejercicios del amor en la oración. Del reposo del alma recogida en su amado. Hay muchas alusiones al Cantar de los Cantares y otros textos místicos en los cuales el alma del cristiano, el alma de aquel que ama al Señor, a la fuente de vida, se ve como una enamorada, que quiere complacer a su amado. En otros momentos también se nos habla, se nos dice una imagen bastante poderosa, ¿no? Cuando dice el santo la voluntad de querer ser amamantado por los pechos de Dios. Fijaos esta imagen tan poderosa, ¿no? Y tan en relación con la feminidad,
de la fuente de vida, con la feminidad de Dios. Ser amamantado de los pechos de Dios. Esto obviamente está muy, muy actual también, ahora que tanto se habla de los aspectos femeninos, de lo humano y de lo divino, ¿no? El libro séptimo se nos habla de la unión, en él se nos habla de la unión del alma con su Dios que se perfecciona en la oración, de cómo el amor produce la unión del alma con Dios en la oración. En el octavo se nos habla del amor de conformidad por el cual unimos nuestra voluntad a la de Dios, que nos es significada por sus mandamientos, consejos e inspiraciones. En el noveno, del amor de sumisión, por el cual nuestra voluntad se une al beneplácito de Dios. Sumisión, en este contexto místico, no se refiere a la sumisión mundana, en la cual nos volvemos serviles ante voluntades ajenas, porque no nos valoramos, porque no nos tenemos estima, porque no sabemos estar en el sitio que debemos estar, porque no sabemos manejarnos independientemente. No, la sumisión a la cual se refiere el santo es la sumisión al poder de Dios en nosotros. La receptividad activa hacia esa fuente de vida. Esa es la sumisión. ¿Cómo debemos unir nuestra voluntad con la de Dios en la permisión de los pecados? Otro tema también que se habla en algunos textos de la nueva espiritualidad, ¿no? Es la alineación de la voluntad de la criatura con la voluntad del Creador, con la voluntad de Dios. De esto también nos habla San Francisco de Sales ya hace casi 4 siglos, ¿no? O más de 4 siglos. Cómo la pureza de la indiferencia se ha de practicar en las acciones del amor sagrado. Se nos habla también de cómo el alma, en medio de estos trabajos interiores, no conoce el amor que tiene a Dios y de la muerte amabilísima de la voluntad. La voluntad propia, la voluntad separada de la fuente de vida, la voluntad que quiere fabricarse una realidad ajena al reino de Dios que está en sí, debe morir inevitablemente para que la verdadera voluntad emerja con todo su potencial. Y se nos habla también del ejercicio más excelente que podemos practicar en medio de las penas interiores y exteriores de esta vida, mediante la indiferencia y la muerte de nuestra voluntad. En el 10º se nos habla del mandamiento de amor a Dios sobre todas las cosas, de la dulzura del mandamiento que Dios nos ha impuesto de amarle sobre todas las cosas. Es un mandamiento dulce, es un mandamiento estupendo para la criatura, porque no amar a Dios sobre todas las cosas es no amar. Porque el amor verdadero está en Dios, porque todo lo creado tiene su valor en ese amor verdadero, y por lo tanto, cuando reconocemos ese amor verdadero de Dios, amamos a nuestros semejantes sin condición y en su verdadera esencia, en su verdadera identidad. ¿Cómo debemos amar a la divina bondad sumamente y más que a nosotros mismos? Solo Dios es bueno, dice Jesús, solo hay bondad en el Señor, solo hay bondad en la fuente de vida, solo hay bondad en la divinidad. Por lo tanto, solo podemos reconocer esa bondad en nosotros y en nuestros semejantes.
No hay una bondad que se compare, como acontece mundanamente, ¿no? Que se compare con, con los que supuestamente no son buenos. Y entonces ya nos atribuimos el derecho de castigarlos, porque hemos decretado que no son buenos. De cómo nuestro Señor practicó todos los actos más excelentes del amor. También en el libro 11 se nos habla, libro que se titula De la soberana autoridad que el amor sagrado ejerce sobre todas las virtudes, acciones y perfecciones del alma. La soberana autoridad que el amor sagrado ejerce sobre todas las virtudes, acciones y perfecciones del alma. El amor sagrado hace que las virtudes sean mucho más agradables a Dios de lo que lo son por su propia naturaleza. Las virtudes sacan su perfección del amor sagrado. Y también se nos dice, por ejemplo, de cómo la tristeza es casi siempre inútil. El santo nos habla de la alegría, de la importancia de la alegría. Como veis, no se trata de sufrimiento, de dolor, de fustigarnos las espaldas. Se trata de transitar este camino espiritual con alegría. Eso lo dice Francisco de Sales hace ya muchos siglos. En esa época hay que tener en cuenta de que hay cosas que la hacen muy diferente de nuestra época. Por ejemplo, el maltrato hacia el propio cuerpo está normalizado en, en todos los aspectos. Los monjes se fustigan y se ponen cilicios, son castigados, como fue Teresa de Jesús, con azotes y cosas de esas. Está normalizado esa violencia contra el cuerpo. Igualmente no cabe poner en duda la infalibilidad de la Iglesia, del Papa y de sus pastores. Eso es un pecado y sobre todo es un delito, es un crimen que es perseguido y castigado. Por lo tanto, cualquier místico, cualquier escritor que escriba sobre teología está expuesto a ser juzgado por la Santa Inquisición, que de santa tiene poca. Y efectivamente eso le pasaba a algunos escritores, ¿no? Que hablaban de temas espirituales, que podían ser tachados de herejes y ser castigados. En el mejor de los casos a la cárcel, en el peor de los casos pues a la muerte en la hoguera. Bueno, en el libro 12 se nos habla de algunos avisos para el progreso en el santo amor. Entonces voy a dar lectura de algunos párrafos de este libro. Es increíble que ya lleve hablando más de casi 29 minutos. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en el libro 10 se nos dice que el hombre se entrega todo por el amor. Y se entrega tanto cuanto ama. El hombre se entrega en la medida en la que ama. Está pues enteramente entregado a Dios, cuando ama enteramente a la divina bondad. Y cuando está de esta manera entregado, nada debe amar que pueda apartar su corazón de Dios. Para el santo y para todos los místicos y para todos los que están en este camino espiritual, el amor de Dios no es distinto del amor a nuestros semejantes, no nos aleja por lo tanto de ellos. Y ya lo dice así los mandamientos que nos dio Jesús, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. Y él mismo decía que en realidad son uno solo. En el paraíso Dios se dará todo a nosotros, todo a todos, y no en parte, pues Dios es un todo que carece de partes.
Mas a pesar de esto se dará diversamente. Esto es lo que os comentaba al principio. Dios se nos da diversamente. Y las diferentes maneras de darse serán tantas cuantos sean los bienaventurados, lo cual ocurrirá así porque al darse todo a todos y todo a cada uno, no se dará totalmente ni a cada uno en particular, ni a todos en general. Nosotros nos daremos a Él según la medida en que Él se dará a nosotros, porque le veremos verdaderamente cara a cara. Fijaos este concepto, ¿no? De mirar a la faz del Señor, tal cual es en su belleza, y le amaremos de corazón a corazón, tal cual es en su bondad. No todos, empero le verán con igual claridad. No todos. Fijaos que hay diferencias, hay diversidad en el estado de perfección al cual accedemos trascendiendo las limitaciones humanas, trascendiendo la condición humana. La humanidad es algo que debe ser superado. Eso decía el mismo Nietzsche. Y también nos lo va a entender Francisco de Sales y otros místicos. La humanidad está regida por el pecado, por la separación, y eso conlleva ataque, conlleva conflicto, conlleva miseria, conlleva guerra. Y siempre será así, siempre que rija esa condición, la condición humana. Por eso debe ser superada. No todos le verán con igual claridad, no todos le amarán con igual dulzura, sino que cada uno le verá y le amará según el grado particular de gloria que la divina providencia le hubiere preparado. Todos poseeremos igualmente la plenitud de este divino amor, todos poseeremos la plenitud de este divino amor, pero con todo las plenitudes serán desiguales en perfección. Si en el cielo, donde estas palabras amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, serán con tanta excelencia practicadas, ya no es un mandamiento, porque ya es una realidad. En el cielo es una realidad que eternamente se manifiesta en cada criatura. Si en el cielo estas palabras serán con tanta excelencia practicadas, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, habrá, a pesar de ello, grandes diferencias en el amor. No es de maravillar que haya también muchas en esta vida mortal. Si hay diferencias según el santo en la manera de amar a la fuente de vida en el cielo, pues evidentemente mayores y más evidentes serán las diferencias aquí en este mundo, en esta vida mortal. No solo los que aman a Dios de todo corazón, no solo entre los que aman a Dios de todo corazón hay quienes le aman más y quienes le aman menos, sino que una misma persona se excede a veces a sí misma en este soberano ejercicio de amor de Dios sobre todas las cosas. ¿Quién no sabe que hay progresos en este santo amor y que el fin de los santos está colmado de un más perfecto amor que los comienzos? Cuando amamos a Dios por su infinita y suma bondad, como Dios y porque es Dios, una sola gota de este amor vale mucho más, tiene más fuerza y merece más estima que todos los otros amores que jamás puedan existir en los corazones de los hombres y entre los coros de los ángeles, porque mientras este amor vive, es Él el que reina y empuña el cetro sobre todos los demás afectos. Este amor de Dios es el que nos permite amar de verdad toda la creación y todas las criaturas. Por lo tanto, fijaos cómo verdaderamente el matrimonio sagrado se da, el santo matrimonio se da cuando se da ese amor perfecto hacia la fuente de vida. Y solamente así se puede dar. Si no es así, pues entonces el matrimonio se convierte en un espacio en el cual se crean situaciones para experimentar
y para resolver los problemas, las limitaciones, los complejos, los traumas que uno tiene. La mayoría de las parejas, ya hablaba de esto en alguna ocasión, verdaderamente no se han determinado por el amor. No digo que en el fondo no se amen, digo que no se han determinado por el amor, se han determinado por sus carencias, por sus limitaciones, por sus problemas, por sus traumas, y encuentran de manera subconsciente, encuentran a la persona adecuada para intentar resolverlos. Y eso crea a menudo, eso convierte el matrimonio en un espacio de conflicto, de guerra doméstica. Eso obviamente es imposible que se dé cuando accedemos a ese amor de Dios que está disponible para todos. Bueno, pues como os comentaba, es Él, el amor a Dios, el amor perfecto a la fuente de vida, el que reina y empuña el cetro sobre todos los demás afectos. Es lo que os comentaba hace un momento. Haciendo que Dios sea en la voluntad preferido a todas las cosas, universalmente y sin reservas. Jamás hubo criatura mortal que amase al celestial esposo con un amor tan perfectamente puro, fuera de la Santísima Virgen, que fue a la vez su madre y esposa. Bueno, aquí expresa su admiración hacia algún santo. El amor de Dios sobre todas las cosas es común a todos los amantes. Todos los que aman de verdad aman a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios es la verdad de todas las cosas. Porque las cosas sin Dios no son nada. Es el amor de excelencia o la excelencia del amor lo que se manda a todos los mortales en general y a cada uno de ellos en particular, que accedamos a ese amor de excelencia, desde que han llegado al uso de la razón. La razón es otro tópico también al cual alude el santo. La razón también ha sido desvirtuada una vez que se normaliza determinada dialéctica, determinada perspectiva, también se distorsiona lo que es esencialmente la razón. Amor suficiente para cada uno y necesario a todos para salvarse. El amor de Dios, sin embargo, precede a todo amor a nosotros mismos, aun por inclinación natural de nuestra voluntad, tal como queda declarado en el libro primero. La voluntad está de tal manera dedicada y consagrada a la bondad que si una bondad infinita le es mostrada claramente, es imposible, sin un milagro, que no la ame sumamente. Así, la voluntad está consagrada a la bondad de Dios, que es la única bondad. Por lo tanto, a partir de ahí, esa voluntad es la que nos mueve a todos nuestros objetivos de manera eficiente. Porque ya nos mueve la certidumbre de que esos objetivos van a realizarse. Porque no nos mueve una mentalidad de carencia, no nos mueve el deseo de que los objetivos se den de por sí. Nos mueve una convicción, nos mueve la convicción de la oruga en el capullo,
de convertirse en mariposa, como efectivamente acontece. Nos mueve la convicción de la madre de traer una nueva vida al mundo, de la madre, de la mujer embarazada, de traer una vida al mundo. Es una certidumbre que efectivamente se da. Cómo la Santísima Caridad produce el amor al prójimo. Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre. Fijaos lo que nos va a decir ahora, que tantos filósofos, pensadores, ateos, agnósticos, escépticos, existencialistas y demás de esta época suelen repetir como si fueran ellos lo primero que lo dicen. Esto es una cosa muy importante también. Vivimos en una época en que determinadas personas alardean de decir por primera vez lo que ya otras muchas personas han dicho hace muchos siglos. Y eso, por eso es importante la bibliografía, para desenmascarar a todos esos plagiarios que a veces incluso son filósofos importantes, ¿no? Así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, así también le ordenó un amor al hombre a imagen y semejanza del amor debido a su divinidad. Amarás, dice, al Señor Dios tuyo con todo tu corazón. Te creo a mi imagen y semejanza, dice el Señor, dice el Creador, pero por lo tanto te creo con la libertad que yo albergo, para que tú también la albergues en ti, pero también no te queda otra que expresar ese amor con el que yo te creo. Esa es tu única elección, porque cualquier otra elección te lleva hacia el fracaso, hacia el sufrimiento. Y si te lleva a la felicidad aparente, pues peor todavía, porque entonces te vas a quedar ahí, ¿no? Es como ya digo yo algunas veces, ¿no? Es como lo malo no es que tiren a los cerdos al estiércol, lo malo es que los cerdos sean felices en él. Lo peor no es que unos hombres esclavicen a otros hombres, sino que todavía hay algo peor, que los hombres esclavizados sean felices siendo esclavizados. Eso todavía es mucho más grave. Porque ya han aceptado su rol de inferioridad. Ya han aceptado el maltrato que se les está perpetrando como si fuera algo normal. Este es el primero y el más grande mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué amamos a Dios? La causa por la cual amamos a Dios, dice San Bernardo, es el mismo Dios. Esa es la causa por la cual amamos a Dios. Por lo tanto, si no reconoces a Dios, si no reconoces el poder, el valor, la identidad, la inmensidad, la incondicionalidad de Dios, pues entonces no se puede dar ese amor de Dios en ti, y por lo tanto no se puede dar ninguna expresión de ese amor de Dios en ti, como puede ser el amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tus padres, el amor a tus vecinos. Ya todo amor está pervertido y y se convierte en meros mercadeos egocéntricos. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nos amamos a nosotros mismos en caridad? Porque somos la imagen y la semejanza de Dios. Nos amamos a nosotros mismos en caridad. Esto es la autoestima, ¿no? Ahora bien, puesto que todos los hombres tienen esta misma dignidad, todos los hombres tienen esta misma dignidad, todos los hombres, entiende hombres y mujeres, todas las criaturas creadas por la fuente de vida tienen la misma dignidad. Fijaos la idea de igualdad que ya de manera muy explícita nos da aquí Francisco de Sales. Les amamos también como a nosotros mismos. Les amamos porque al amarnos a nosotros mismos, porque reconocemos el amor de Dios en nosotros, inevitablemente lo reconocemos también en nuestros semejantes y por lo tanto lo hacemos como objetivos de nuestro amor.
Les llamamos también como a nosotros mismos, es decir, en su calidad de imágenes santas y vivientes de la divinidad. Porque es merced a esta cualidad que pertenecemos a Dios con una tan estrecha alianza y amable dependencia que no tiene ninguna dificultad en llamarse nuestro Padre y en llamarnos hijos suyos. Y es por esta cualidad que somos capaces de unirnos a su divina esencia, por el goce de su bondad y de su felicidad soberana. Es por esta cualidad que recibimos su gracia y que nuestros espíritus están asociados al suyo santísimo, hechos, por decirlo así, partícipes de su divina naturaleza. Somos partícipes de la divina naturaleza, de la bondad, de la grandeza, de la belleza. Fijaos, esto también es muy importante. Cuando se les reprochaba a socialistas, a anarquistas, en el siglo XIX, lo hacía por ejemplo Donoso Cortés, cuando se les reprochaba el que vieran al ser humano como esencialmente bueno, verdaderamente esos anarquistas, socialistas o comunistas o lo que fueran, no estaban diciendo otra cosa que no haya sido dicha antes por estos místicos, por ejemplo. El hombre es esencialmente bueno, porque buena es la obra de Dios. Y así nos lo está diciendo Francisco de Sales. Es por esta cualidad que somos capaces de unirnos a su divina esencia, por el goce de su bondad y de su felicidad soberana. Es por esta cualidad que recibimos su gracia y que nuestros espíritus están asociados al suyo santísimo, hechos como partícipes de su divina naturaleza, como decía, como bien lo dice San Pedro. De esta manera, pues, la misma caridad que produce los actos de amor a Dios produce al mismo tiempo los actos de amor al prójimo. La misma caridad, la misma virtud que produce los actos de amor a la fuente de vida, a la divinidad, al Creador, produce los actos de amor hacia nuestros semejantes. Y así como Jacob vio que una misma escalera tocaba al cielo y a la tierra y servía a los ángeles tanto para subir como para bajar la escalera de Jacob, igualmente sabemos nosotros que un mismo amor se extiende. Esa escalera es aquella que nos permite acceder al amor de Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas, e igualmente como también tiene valor en su sentido descendente, nos acerca a nuestros semejantes para amarlos aquí en la tierra. Más allá del pecado, más allá de los errores, más allá de las limitaciones, los amamos con ese amor puro de Dios. Cuando ascendemos a través de esa escalera de Jacob, ascendemos y descendemos, porque lo uno está en lo otro. Esto recuerda, por ejemplo, lo que se habla en un curso de amor de la ascensión a la montaña, ¿no? Ascendemos porque vamos a bajar también. No nos vamos a quedar ahí, aislados del mundo, de nuestros semejantes. Amamos de tal suerte al prójimo en cuanto es la imagen y la semejanza de Dios, creada para comunicar con la divina bondad y para participar de su gracia y para gozar de su gloria. Amar al prójimo por caridad es amar a Dios en el hombre o al hombre en Dios. Es amar a Dios por amor al mismo y a la criatura por amor a Dios. Habiendo llegado el joven Tobías, acompañado del ángel Rafael, a casa de Raquel, su pariente, bueno, pues aquí nos cuenta una historia, ¿no? En la cual Raquel pues reconoce a Tobías en su hijo, ¿no? Entonces lo abraza y le demuestra amor, porque ha reconocido a su padre en él, algo así, más o menos. Cuando vemos al prójimo creado a imagen y semejanza de Dios, no deberíamos decirnos los unos a los otros:
Ved cómo se parece a su creador esa criatura. ¿No deberíamos llenarle de bendiciones, mas por amor a él? No, por cierto, pues no sabemos si de suyo es digno de amor o de odio. Amamos a nuestros semejantes, por muy pecadores que sean, porque son las criaturas que Dios ha forjado con amor. Si ellos no se reconocen en ese amor y están en un ámbito de experiencias dolorosas para sí mismos y para sus semejantes, eso no pone sombra alguna sobre el amor que le profesamos. Los amamos por el amor de Dios, que lo ha forjado a su imagen y semejanza, y por consiguiente lo ha hecho capaz de participar de su bondad, en la gracia y en la gloria, por el amor de Dios, de quien es, a quien pertenece, en quien está, para quien es y a quien se parece de una manera tan singular. Cuando vemos a nuestro semejante así, estamos invitando a que el milagro se produzca y ese objetivo del amor se transforme en aquello que estamos viendo en él, en tal como lo estamos viendo. Por esta causa, el amor divino no solo ordena el amor al prójimo, sino que muchas veces él mismo lo produce y lo derrama en el corazón humano. Reconociéndonos en ese amor, ya no necesitamos esforzarnos por amar, reconociendo ese amor y el poder de ese amor en nosotros, de manera natural se dan nuestros afectos en su perfección. Pues así como el hombre es la imagen de Dios, de la misma manera el amor sagrado del hombre al hombre es la verdadera imagen del amor celestial del hombre a Dios. El amor bendito, sagrado, incondicional, el poder del amor de un hombre hacia otro hombre, de un semejante hacia otro semejante, manifiesta, demuestra, expresa el amor que Dios tiene por nosotros. Este discurso del amor al prójimo requiere de un tratado aparte. Eso nos dice el santo. Él quiere enfocarse en el amor de Dios. Luego, en el amor al prójimo, entiende él que se podría escribir otro tratado y espera que el soberano amante de los hombres lo inspire en alguno de sus hijos o hijas. Bueno, pues voy a leeros ya algún párrafo casi del final, puesto que ya he empleado bastante tiempo. Cómo el divino amor emplea todas las pasiones y todos los afectos del alma y los reduce a su obediencia. El divino amor, una vez es reconocido en nosotros, rige todas nuestras pasiones, todas las potencias del alma, todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades. Cuando el divino amor reina en nuestros corazones, allí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso se nos dice en la Biblia. Cuando el divino amor reina en nuestros corazones, sujeta a su realeza todos los otros amores de la voluntad. Y por consiguiente, el que tuviere con un poco de abundancia el amor de Dios, no tendrá jamás deseo alguno, ni temor, ni esperanza, ni ánimo, ni alegría, sino por Dios, y todos sus movimientos encontrarán sosiego en este amor celestial. El amor divino y el amor propio están dentro de nuestro corazón, se procesan mutuamente una gran antipatía. El amor propio es la negación del amor de Dios, porque el amor no es propio, el amor es algo que se expande, el amor es algo que se comparte, el amor es algo que se da. Por lo tanto, el amor propio es como un sucedáneo de la propia autoestima, del propio valor de sí mismo, del propio valor a la fuente de vida que está en nosotros. Eso es el amor propio. Es algo, independientemente de que algunas personas puedan usar esta expresión
con otro sentido. Pero en principio, tal como nos lo dice en el léxico de San Francisco de Sales, el amor propio es algo que nos daña, está basado en la carencia, está basado en la separación. Porque el amor no es una propiedad. El valor de nosotros ya nos lo reconocemos al ver en nosotros a la fuente de vida, al reconocer en nosotros la fuente de vida. El amor propio y el amor divino están dentro de nuestro corazón, se procesan, se profesan mutuamente una gran antipatía y repugnancia y chocan entre sí continuamente dentro del corazón. Hay una lucha en nuestro corazón del amor verdadero y el amor basado en la carencia, en los miedos, en la separación, en el combate por bienes que percibimos como ajenos, en eso que llama amor propio Francisco de Sales. La pobre alma exclama, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, para que tan solo el amor de mi Dios reine apaciblemente en mí? Esto será cuando el amor armado, convertido en celo, sujete nuestras pasiones por la mortificación, y mucho más todavía cuando en lo alto de los cielos el amor bienaventurado posea toda nuestra alma en paz. Encauzado hacia un fin bueno, nuestras pasiones se convierten en virtudes. Obviamente en esta época se cree en la mortificación del cuerpo para acceder a este bien del amor perfecto de Dios en nosotros, ¿no? Esa es la mentalidad de esa época. Hoy día el maltrato, debido por ejemplo a la pornografía, nuestro subconsciente está la idea de que el maltrato al cuerpo, propio o ajeno, está en relación con una perversión sexual. Esa idea ya está en la mente de todos los súbditos de esta, como yo le llamo, pornocivilización occidental. Entonces ya no tiene la mente de estas personas de esta época, de la época de Francisco de Sales y de las épocas anteriores, la idea de mortificar el cuerpo es completamente distinta a la que podemos tener nosotros. Ya no es válido para nosotros lo que parece ser que para ellos sí lo era. ¿Qué método hay que emplear para reducir los afectos y las pasiones al servicio del divino amor? ¿Combatimos las pasiones o bien oponiendo a ellas las pasiones contrarias o por medio de los más grandes afectos de su mismo género? Si siento en mí cierta vana esperanza, puedo resistir a ella, oponiéndole un legítimo desaliento. Puedo también resistir a esta vana esperanza, oponiendo a ella otra más sólida. Espera en Dios, alma mía, porque Él es el que ha de sacar tus pies del lazo. Ninguno confió en el Señor y quedó burlado. Estos son citas bíblicas, si no me equivoco. Pon tus deseos en las cosas eternas y perdurables. No estés enfocado en lo transitorio, en lo que empieza y que termina. Pon tu foco en aquello que siempre existe, en la eternidad, en el amor, en la bondad, en la belleza, en la creatividad, en la expansión, en aquello que tiene el poder de existir siempre. ¿Qué le acontece al hombre común, al hombre que se ve mortal, que piensa que es un pedazo de tiempo que empieza y que termina, que esta idea lo condiciona a él para enfocarse en todo lo que empieza y que termina? Y eso tiene sus consecuencias dolorosas para sí mismo, como no puede ser de otra manera. Claro que esto evidentemente cada cual debe de hacerse consciente de ello. No sirve que se lo digamos, porque una vez que estás tomado por un patrón egocéntrico, reactivo, esa persona, como decía Dostoyevsky, el canalla siempre será un canalla. Una cita fundamental de Dostoyevsky e incomprendida. Cuando nos dice Dostoyevsky que el canalla siempre será un canalla,
lo que te está diciendo no es que esté juzgando y condenando al que aparentemente es un canalla. Te está diciendo que dejes de buscar la aprobación del canalla, que dejes de responder a su juego. Te está diciendo que te des cuenta de que esa persona no va a cambiar. Y por lo tanto no busques su validación. Reconoce tu independencia, tu poder, tu valor. Y que esa persona que se comporta como un canalla tiene un problema consigo mismo que no está en relación contigo en absoluto. A menos que tú te impliques en ello, en esa situación, en esa relación. Porque si te estás implicado es porque tú tienes también tu propio problema. Entonces Dostoyevsky esto es lo que nos dice cuando afirma de que un canalla siempre será un canalla. Pensamos que las personas pueden cambiar. Pensamos que aquellos que ya nos han juzgado y condenado podemos adularlos, podemos ponernos a su servicio, podemos darles todo lo que ellos quieren recibir de nosotros y eso va a hacerles cambiar, pero no es así. Al contrario, eso les hace a ellos hundirse más en su propio patrón de canalla, como dice Dostoyevsky, ¿no? Porque esto de que sea un canalla, esto no es más que una palabra. Lo mismo podríamos decir ególatra, resentido o lo que fuera. Las personas, desgraciadamente, una vez que están dominados por un paradigma de carencia, no cambian, porque cada vez se van perfeccionando en él. No lo abandonan. A menos que se dé el milagro, pero eso no está ni en ti ni en mí. Lo que está en ti y en mí es no implicarnos en las situaciones que se dan, en las que son partícipes estas personas. Eso es lo que está en nosotros. No validar el problema que ellos tienen. No validar en nuestra propia persona, en nuestra propia mente, el problema que ellos tienen consigo mismos. Nuestro Señor, en sus curaciones espirituales, cura a sus discípulos del temor mundano, infundiendo en su corazón un temor superior. No temáis a los que matan el cuerpo, temed al que puede arrojar al alma y al cuerpo en el infierno. Queriendo en otra ocasión curarlos de una alegría rastrera, no tanto habéis de gozaros porque se os rinden los espíritus, cuando porque vuestros nombres están escritos en los cielos. El mismo Jesús de Nazaret rechaza la alegría mediante la tristeza. Hay de vosotros que ahora reís, porque lloraréis. Es la falsa alegría del mundo, no es la carcajada cínica, sardónica, convulsiva o compulsiva, que por desgracia se ve mucho en determinadas situaciones, ¿no? Es la risa de que siempre se enfoca en el mal de nuestro semejante. Necesitas ridiculizar al prójimo. Una vez que no has reconocido la alegría de la vida en ti, esa alegría a la cual antes me refería, como buscamos la alegría, pues la buscamos a través de la confrontación, de la ridiculización de nuestros semejantes. Y sin embargo, nos dice Francisco de Sales en uno de sus apartados que la tristeza es casi siempre inútil y contraria al servicio del santo amor. La tristeza, ¿cómo puede ser útil a la santa caridad cuando entre los frutos del Espíritu Santo la alegría ocupa su lugar junto a esta? Es por lo tanto un profeta de la alegría. Fijaos por lo tanto cómo esa idea de la religión convencional cristiana católica como mera mortificación, sufrimiento, templos sombríos donde se fustigan las espaldas los fieles, esa idea no está en consonancia con lo que nos está diciendo Francisco de Sales. Hay una tristeza, según Dios, la ejercitada por los pecadores en la penitencia, o por los buenos en la compasión por las miserias temporales del prójimo, o por los perfectos en el sentimiento, en la lamentación y en la pena por las calamidades espirituales de
de las almas. El mundo es un lugar triste, por lo tanto es inevitable. El mundo es un lugar injusto, donde hay muchas crueldades, donde hay muchas injusticias, por lo tanto es inevitable que en nuestro corazón no se dé esa tristeza. Pero no es esa a la que se está refiriendo. Si vivimos en esa tristeza, no vamos por ello a solucionar esos problemas, esas crueldades, esas injusticias, por lo cual no nos aporta absolutamente nada. Si estamos siempre tristes, pues aquellos que están tristes verán validada su tristeza y estarán todavía más tristes. ¿Y eso de qué sirve? ¿Eso de qué vale? La tristeza de la verdadera penitencia no tanto se ha de llamar tristeza como displicencia o sentimiento y aborrecimiento del mal, tristeza que jamás es molesta y enojosa, tristeza que no entorpece al espíritu, sino que lo hace activo, pronto y diligente. Esa tristeza nos vuelve sensibles, nos vuelve compasivos, nos vuelve empáticos, nos acerca a las alegrías y a las tristezas de nuestros semejantes. Tristeza que en lo más recio de las amarguras produce siempre dulzura, la dulzura de un incomparable consuelo, según la regla que da San Agustín. Entristezcase siempre el penitente, pero alégrese siempre en su tristeza. Alégrese en su tristeza. Bueno, pues el libro 12, y con esto voy a despedirme, contiene algunos avisos para el progreso en el santo amor. Oh mortales, si tenéis el corazón propenso al amor, ¿por qué no pretendéis el amor celestial y divino? Si vuestro corazón quiere amar, porque muchos quieren amar, muchos buscan pareja, muchos buscan amistades, ¿por qué no lo enfocan en el divino amor que están disponibles para sí? Y de esa manera todo tipo de amor se manifestará en su integridad y en su perfección. Si tenéis el corazón propenso al amor, ¿por qué no pretendéis el amor celestial y divino? Pero si sois duros y amargos de corazón, ya que, pobrecitos de vosotros, estáis privados del amor natural, ¿por qué no aspiráis al amor sobrenatural que os será generosamente concedido por aquel que tan santamente os llama a que le améis? El alma que dice: Señor, vuestro soy, mi amado es para mí y yo soy de mi amado. Dios mío y mi todo, oh Jesús, vos sois mi vida. ¿Quién me hará la gracia de que muera a mí mismo para no vivir sino en vos? Oh amar, oh morir a sí mismo, oh el vivir en Dios, oh el estar en Dios, oh Dios mío, lo que no es vos es nada para mí. El alma que así habla, repito, no consagra continuamente sus acciones al celestial esposo. Qué dichosa es el alma que se ha despojado una vez totalmente y ha hecho de sí misma la perfecta resignación en manos de Dios de que hemos hablado más arriba. Levantemos en estas circunstancias nuestros corazones y nuestros espíritus a Dios, ahondemos en nuestras consideraciones y llevemos nuestro pensamiento hasta la santa y gloriosa eternidad. Veamos cómo ya desde ella la divina bondad nos amaba tiernamente y destinaba para nuestra salvación todos los medios adecuados a nuestro provecho espiritual,
y particularmente el auxilio para hacer el bien que se nos ofreciese y para soportar los males que nos sobreviniesen. Hecho esto, desplegando por así decirlo y levantando los brazos de nuestro consentimiento, abracemos con gran cariño, ardor y afecto, ya sea el bien que debemos hacer, ya los males que tengamos que sufrir, considerando que así lo ha querido Dios desde la eternidad, para que le agrademos y nos sujetemos a su providencia. Como ya decía en algún vídeo, para la mentalidad de la época, Dios está presente en todas las situaciones de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra cotidianidad. De ahí la idea de la muerte de Dios, que es culpa a Dios, por decirlo así, es culpa a Dios porque Dios no muere, porque lo que no nace no puede morir. Solo lo que nace y nace en este mundo está destinado al tránsito, que como su propia palabra indica, tránsito pues es acceder a una realidad distinta. Como os comentaba, la muerte de Dios implica que Dios no está presente en esta realidad en la cual hemos negado a Dios. No está presente porque la hemos construido conforme a la negación de Dios. Por lo tanto, ¿cómo iba a estar presente? Eso es el mundo. Pero ese mundo no se trata de cosas materiales, se trata de constructos que están en nuestra mente. Ahí no está Dios, porque es nuestra propia fabricación. Ahí, por lo tanto, no podemos reconocer a Dios. Y por eso, precisamente, el ateísmo es lo que impera en las grandes naciones de Occidente. Y el agnosticismo y el escepticismo. Porque es un mundo sin Dios. Es un mundo sin principios. Es un mundo sin esencia. Es un mundo en el cual nos sentimos, nos reconocemos, nos percibimos como hijos de la nada, como acontecimientos fortuitos y a través de una conducta trepa, a través de la codicia mundana, intentamos agregarnos algún valor, aquella nada de la cual nos creemos hijos. Es también la negación de la maternidad, porque no somos hijos de la nada, somos hijos de una madre que nos ha traído al mundo. Pero eso que las feministas llaman patriarcado está basado, tiene como consecuencia, entre otras, la negación de todos los aspectos femeninos de la existencia. Por eso os comentaba al principio esta imagen tan poderosa que San Francisco de Sales utilizaba de acceder al trono de Dios, a la belleza de Dios, a las alturas en las cuales Dios comparte todo su amor con nosotros, para amamantarnos de sus pechos. De esta manera subraya aspectos femeninos de la divinidad de la fuente de vida. Bueno, os voy a leer ya el último fragmento. Finalmente, para concluir, la muerte y la pasión de nuestro Señor es el motivo más dulce y el más fuerte que puede mover nuestros corazones en esta vida mortal. Y también en la gloria celestial, después del motivo de la bondad divina conocida y considerada en sí misma, el de la muerte del Salvador será el más poderoso para arrebatar a los espíritus bienaventurados en el amor de Dios. En prueba de lo cual en la transfiguración, que no era más que una muestra de la gloria, hablaban con nuestro Señor del exceso que había de realizar en Jerusalén. Mas ¿de qué es eso sino del exceso de amor por el cual la vida fue arrebatada al amante para ser dada al amado? El monte Calvario es el monte de los amantes. Todo amor que no se origina en la pasión del Salvador es frívolo y peligroso. Para esta perspectiva mística, la muerte del Señor en la cruz
manifiesta, simboliza, nos incita a nuestra muerte, a la muerte de ese personaje separado de la fuente de vida. Y por eso bien nos dice Jesús en los evangelios que debemos volver a nacer, que debemos morir para el mundo. Entonces cuando el místico ve la agonía, el sufrimiento, el fallecimiento, los padecimientos del Señor en la cruz, no está viendo el mero sufrimiento humano, sino que está viendo el trascender ese sufrimiento. El monte Calvario es el monte de los amantes. Todo amor que no se origina en la pasión del Salvador es frívolo y peligroso. Desgraciadamente es la muerte sin el amor del Salvador. El amor y la muerte están de tal manera entrelazados en la pasión del Salvador que es imposible tener uno de ellos en el corazón sin el otro. En el Calvario no puede haber vida sin amor, ni amor sin la muerte del Redentor. Fuera de allí todo es o muerte eterna o amor eterno. O muerte eterna o amor eterno. Esa es la elección ante la cual estamos todos y todas. O muerte eterna o amor eterno. No hay otra elección. La vida está en el amor de Dios. Porque es el único amor, porque es el amor verdadero, porque es el amor incondicional. Porque cualquier otro amor, cualquier versión mundana de ese amor es un mero mercadeo, que tiene intereses espurios, que no es una verdadera ofrenda hacia aquello que amamos, hacia aquella o aquel al que amamos. Y el mundo como mundo, en donde no se reconoce a Dios y por lo tanto no se reconoce el amor de Dios, es muerte eterna. O muerte eterna o amor eterno. Y toda la sabiduría cristiana consiste en saber escoger bien. Toda la sabiduría cristiana consiste en saber escoger bien. Muerte eterna. A la muerte eterna estamos cuando estamos movidos por el motor del miedo. Porque la mentalidad de carencia y el motor del miedo vienen a ser lo mismo. Sentirnos, percibirnos como hijos de la nada y que el miedo nos mueva, porque no es tenebroso ser hijo de la nada, estar sometido a voluntades ajenas y fortuitas, no es eso tenebroso, no es de temer, pues eso es el miedo, ese es el motor del miedo. O muerte eterna o amor eterno. Toda la sabiduría cristiana consiste en saber escoger bien. Oh amor eterno, mi alma te requiere. El amor se escoge por amor. Por lo tanto, no hay un objetivo, no hay un beneficio para un personaje segregado, separado. Obviamente, una vez que nos mueve una mentalidad de carencia que nos condiciona a ser codiciosos, a ser ambiciosos, a querer adquirir bienes pasajeros en el mundo, una vez que eso nos mueve, nos parece imposible que el amor incondicional nos pueda mover, nos reporte algún beneficio, porque ya estamos esclavizados por la búsqueda de un beneficio para un personaje segregado. Y eso, como antes os comentaba, ese paradigma, el que nos mueva ese paradigma, hace que cada vez se vaya complicando, se vaya fortaleciendo, se vaya anclando. Por eso lo que antes comentaba del canalla. El ególatra, el narcisista, el canalla, el envidioso, el codicioso, el lujurioso, el glotón, el iracundo, no cambia porque le mueve un paradigma de carencia que se ha ido fortaleciendo cada vez más en sí, y él está convencido de que allá afuera hechos fortuitos y voluntades ajenas deben de confabularse para su bien, y por lo tanto eso es no reconocer el bien completo, absoluto, infinito en sí mismo.
Oh amor eterno, mi alma te requiere y te escoge eternamente. Ven, Espíritu Santo, e inflama nuestros corazones en tu amor. Oh, amar o morir o amar, o amar o morir o amar. Toda la sabiduría cristiana, como nos decía, consiste en saber escoger bien. Morir a todo otro amor para vivir tan solo al de Jesús. No olvidemos que Él es un fiel de una religión específica, la religión católica, la fe católica. En ese tiempo dejar de serlo podía significar que te metieran en prisión en el mejor de los casos. Morir a todo otro amor para vivir tan solo al de Jesús, a fin de que no muramos eternamente, sino que viviendo en tu amor eterno, oh Salvador de nuestras almas, cantemos eternamente. Viva Jesús, yo amo a Jesús. Jesús significa Salvador del mundo, salvación del mundo, salvación de los hombres y mujeres. Yo amo a Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que estas cosas, Teótimo, porque este tratado está dirigido a un tal Teótimo, que han sido escritas para tu caridad con la gracia y el favor de la caridad, arraiguen de tal manera en tu corazón que esta caridad encuentre en ti el fruto de las santas obras. No tan solo las hojas de las alabanzas, el fruto de las santas obras. Aquí vemos un ejemplo de lo que antes os comentaba, ¿no? Esos recursos líricos, como es el de incitarnos a buscar el fruto, no tan solo las hojas que están como adorno, pero que en ellas no está el fruto. Que esta caridad encuentre en ti el fruto de las santas obras y no tan solo las hojas de las alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendiciones, gracias por vuestra atención. Perdón por no editar el vídeo y hacerlo tan largo. Hasta una nueva oportunidad. Que todo os vaya muy bien.